Y buenas a todos, yo soy Rocky. Sed todos bienvenidos a esta segunda clase de animación, ¿vale? El día de hoy vamos a tener una clase muy rápida y concisa sobre los principios de animación, ¿vale? Todavía no vamos a empezar a animar, pero después de esta clase sí que por fin vamos a empezar a animar y haciendo cosas muy chulas. Entonces, antes de ir a la siguiente clase, vamos a ver un poquito esto para entender un poquito más acerca de cómo funciona la animación y pues entenderlo un poquito mejor, ¿vale? Os voy a poner en pantalla, ahora mismo aquí delante, estaréis viendo los 12 principios de animación en forma de GIF, ¿vale? Como podemos ver, tenemos el primer principio de animación, ¿vale? Que es el squash y el stretch, ¿vale? Como podéis ver, es el efecto de que todo en el mundo tiene su propio peso, es decir, si cogéis algo podéis estrujarlo y se aplastará o no se aplastará dependiendo de lo duro o lo flojo o flexible que sea ese propio material, ¿vale? El más clásico es usar una pelota y ver cómo cuando coge velocidad se alarga y cuando choca contra el suelo pues hace eso de allí, ¿vale? Para ponernos un ejemplo sobre el squash y el stretch, ¿vale? Algo que no es una pelota, es que tenemos aquí lo que sería una cabeza, ¿vale? Una cara. Y entonces squash sería cuando la comprimes, ¿vale? Para hacer algún gesto, como que te asustas o este tipo de cerrar un poquito la cara, pues eso es el squash. Y el stretch es cuando abres la cara, es decir, la mandíbula se queda muy hacia abajo, muy abierta, las cejas se acentúan mucho hacia arriba, ¿vale? Entonces aquí podéis ver un ejemplo de squash y stretch en forma de, bueno, en una cabeza. Pero esto se tiene que aplicar en todas partes, ¿vale? Ya sea, bueno, en cualquier tipo de animación que hagáis, pues todos los elementos siempre tienen squash y stretch dependiendo de lo fuertes o flexibles que sean, ¿vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, seríamos aquí en esta película donde la cabeza pues se estira un montón, ¿vale? Y vemos aquí esta pose que es con un squash que flipas. Entonces, un stretch, disculpar. Entonces es un stretch que se estira un montón y entonces estamos viendo cómo se estira un montón, ¿vale? Aquí esto tiene también otro principio más que también vamos a ver más adelante, ¿vale? Que vamos a ver, mira aquí por ejemplo otro de squash y stretch, ¿vale? Como comprime la cabeza y luego pues al abrir la cabeza vemos que las mejillas ya son un poquito más rectas, aquí son más redonditas, entonces es un poquito el squash y el stretch, los ojos muy abiertos. Entonces aquí podemos ver un poquito de ejemplos de squash y stretch para todo tipo de elementos, ¿vale? Luego vamos a volver y tenemos el timing and motion, es decir, el tiempo y el espacio, ¿vale? Es decir, menos dibujos hace la animación más rápida y más dibujos hace la animación más lenta. Esto se puede trasladar en el 3D con que más keyframes es que la animación será más lenta y menos keyframes la animación será más rápida, ¿vale? Para ver un poquito de ejemplo del tema del timing and motion, si yo vengo aquí, ¿vale? He hecho aquí un pequeño ejemplito, que es que yo tengo aquí 3 cubos. Entonces, si ahora aquí le doy al play, ¿vale? Vemos que cada uno tiene su tipo de velocidad, ¿vale? Veis que va hacia un lado y vuelven. Todos tienen exactamente el mismo. Si yo entro en el Graph Editor, vemos que tienen 3 keyframes todos, es decir, en el 1, en el 24 y en el 48. Luego este es otro que está como más con easy in y easy out, es decir, que tiene suavidad al inicio y al final, ¿vale? Entonces, como habéis visto, este es lineal, líneas rectas de keyframe a keyframe. El segundo suavecito de curvitas, que está en el auto, en este aquí. Y luego el tercero, simplemente he cogido la curva. Si os fijáis, la diferencia es que aquí vemos las dos. Simplemente he estirado un poquito las curvas con esto de aquí, ¿vale? Estirando un poquito la curva. Y vemos la diferencia que los tres tienen los mismos keyframes, pero como he movido las curvas, pues se mueven de forma diferente, entonces tienen un diferente timing, ¿vale? Si era lo mismo dibujando, ¿vale? Lo que pasa es que a la hora de dibujar, si es en 2D, en vez de estirar una curva para poder animar, pues tendrían que hacer más dibujos, pero para que entendáis un poquito cómo funciona el principio de animación del timing, ¿vale? Luego tenemos la anticipación. Esta es muy interesante porque todo movimiento que existe
tiene anticipación, más o menos, pero todos tienen. Un ejemplo que puede ser este de aquí. A ver, vamos aquí a abrir esto. Vale, tenemos aquí a un personaje lanzando una jabalina. Disculpar la resolución, que se ve bastante mal. Pero entonces vemos cómo con esta pose la jabalina la carga hacia detrás y con la fuerza que ha conseguido, pues lo lanza hacia adelante. Entonces toda la fuerza va primero hacia atrás y luego la fuerza va hacia adelante. Podemos ver también este ejemplo con este martillazo, que es que antes de dar el martillazo, la persona tiene que coger fuerza hacia arriba para ir hacia debajo. Entonces aquí estamos viendo un poquito de la anticipación que tienen todos los personajes. Esto existe con absolutamente todo. Cuando damos un salto, por ejemplo, aquí vemos un salto, tú estás de pie, te agachas, anticipación, y luego saltas hacia arriba. Entonces, en el mundo todo tiene anticipación, ¿vale? Entonces es otro principio de animación que hay que tener en cuenta, que es que si te quieres mover hacia la derecha, primero vas a ir un poquito hacia la izquierda o vas a coger ese impulso que necesitas para hacer ese movimiento, ¿vale? Luego tenemos el staging, ¿vale? El staging es bastante importante, ¿vale? Porque hablamos de presentar la escena de una forma clara y visible para la audiencia, ¿vale? Voy a juntar un poquito el tema del staging con el del appeal, que es este aquí, que es darle al personaje personalidad y carácter para que se sienta más interesante, ¿vale? Entonces, el staging y el appeal son muy interesantes porque, mira, yo por ejemplo hago así, ya puedo esconder esto, y tengo aquí mi personaje, ¿vale? Entonces tengo aquí a mi personaje y pues lo que puedo hacer es, si yo le pongo un frame que he hecho luego, ¿es más interesante esto o la segunda pose? Evidentemente la segunda pose, que es esta de aquí, es muchísimo más interesante, tiene mucho más appeal, ¿vale? Y es mucho más bonito y receptivo para la vista. Si yo ahora activo este cubo, a ver dónde era, ¿vale? Y le pongo con el siguiente, vemos aquí otra pose que también he hecho, que son como, le dan más vidilla, ¿vale? Entonces esta es una pose mala y fea, porque no es ni siquiera una pose, porque está en T-pose, pero simplemente pues el appeal es darle que el personaje sea más bonito y tal. Y luego viene el tema del staging. Como decíamos, el staging es un poquito como el escenario, ¿vale? Darle vida y que todo tenga sentido, ¿vale? Entonces, si yo hago un plano, por ejemplo, no tiene el mismo sentido que el personaje esté esperando a alguien con un plano así, ¿vale? Que si hago un plano así. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos un montón de espacio vacío que no se aprovecha de nada y nuestro punto de interés se encuentra en esta esquina de la izquierda. Entonces, si aquí no está sucediendo nada relevante, todo esto no nos sirve de nada. Entonces, lo importante es lo que está sucediendo aquí. En cambio, si la cámara la pusiésemos aquí, ¿vale? Un poquito más así, podríamos tener un staging. A lo mejor ella está mirando a alguien en esa dirección, ¿vale? Vamos a ver, hacer un momentito. A lo mejor ella está mirando a alguien en esta dirección o algo está sucediendo por aquí atrás, o al menos es como mucho mejor porque la tienes en la parte de la derecha y ya te esperas lo que está sucediendo. Sin embargo, como decíamos antes, si tú tienes tu cámara puesta así, estás perdiendo mucho, le estás quitando staging, que es como escenario. Es lo mismo que cuando haces una animación y el espacio está vacío, pierde mucho más visibilidad que si de repente hiciésemos que estuviese lleno de edificios todo esto y está en medio de una ciudad y está en un callejón y aquí tiene una luz encima que le está iluminando desde aquí. Entonces le da como más staging, ¿vale? Escenario, para que lo entendáis. Otro ejemplo del staging que estaba diciendo es también está aquí. Por ejemplo, si os fijáis, en el caso de la izquierda sería un mal staging, un mal escenario planteado, porque si os fijáis, los personajes están viendo de perfil, de lado a lado, y están hablando entre ellos. Y nosotros, como público, desde la cámara, no podemos ver muy bien qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, un buen staging sería el de la derecha, que vemos a los personajes que están un poquito en 3/4, mirando en dirección hacia la cámara, y nosotros podríamos ver lo que quieren transmitir ellos. Si os fijáis, hay muchísima más información que estamos ganando y ha sido con simplemente rotar un poquito el personaje
y ya está, para que os fijéis la importancia de hacer un buen staging. Follow through y overlap. Este está muy bien, ¿vale? Porque hablamos de que todo necesita moverse, ¿vale? Es decir, para que entendáis el follow through y el overlap, es como con las coras, ¿vale? Pero vamos a verlo de forma muy clara, ¿vale? Voy a quitar un momentito esto de aquí, ¿vale? Tiene aquí otro ejemplo, que es este cubo de aquí. Vale, entonces, lo que he hecho con este cubo, para que veáis lo que hace el overlap, es simplemente, si os fijáis, va hacia adelante y tiene dos giros. Y como habéis visto, ¿vale? Tiene un montón de joints. Voy a hacer un poquito así para que lo podáis ver. Y ahora hacemos así, ¿vale? Vemos que tiene un montón de huesos. Pero bueno, esto es lo que se animaría. Entonces, ¿qué pasa? Que si se mueve, esto imagino que es como el brazo o la pierna en forma de palo, pues como que pierde. Sin embargo, si le metes un poquito de overlap, lo que haces es como que ¡opa! ¿Veis cómo se empieza a girar un poquito? Y como que empieza a ganar más vidilla. Vale, voy a poner aquí 60 frames, un momentito. Hago así, le doy al play. Vemos cómo cuando tiene un poquito de overlap se ve muchísimo mejor y es mucho más interesante, ¿vale? Y luego vamos a ver el tema del follow through era el otro. Si yo vengo aquí y hemos dicho el follow through y overlap, ¿vale? Entonces, si queremos hacer un poquito de overlap de una forma más interesante, si os fijáis ahora mismo hay un keyframe en todos los keyframes, es decir, yo tengo aquí un montón de joints, de huesos, ¿vale? Imaginaos que los huesos es lo mismo que con el personaje. Si yo hago aquí, tengo lo mismo con esto, ¿vale? Es decir, imaginaos que el hueso es cada curva. Entonces, simplemente lo que voy a hacer yo aquí es seleccionar todas las curvas, ¿vale? Digamos que tenemos aquí un keyframe por cada punto. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer aquí a partir del 30 va a ser, quitamos el primero, porque el primero es el de abajo del todo, ¿vale? Si os fijáis, va de abajo arriba, es decir, tengo aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces voy a coger todos menos el primero. Y lo que voy a hacer aquí es seleccionar toda la parte de atrás y lo muevo un frame después. Quito el frame 2, a ver, aquí, y selecciono todos y lo muevo un frame después. Quito el 3, todos un frame después. Quito el 4, todos un frame después. Quito el 5, un frame después. Quito el 6, un frame después. Quito el 7, un frame después. Quito el 8, un frame después. Y quito el 9. Bueno, y pillo el 9. Y un frame después. Vale, ¿qué pasa? Que si nos damos cuenta ahora, ¿veis esto que acaba de suceder aquí? Esto de aquí es overlap, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito qué sucede ahora. Si ahora le doy al play, vamos a ver cómo se ve esto. ¡Opa! ¿Os habéis fijado que es como mucho más elástico? ¡Opa! Este girito que le da mucha vidilla. Esto si fuese pelo o con las manos y los brazos y va muy bien, con las piernas también. Y es como mucho más blandy blue, ¿vale? Para decirlo de una forma que se ve mucho más chula. Y que si todo estaba unido como estaba antes, si os fijáis aquí, si lo enseño, está bajando y ahora de repente llega al final, pero claro, como yo he ido estirando el Graph Editor, ahora aquí empieza a llegar el de después, es decir, todo llega más tarde. Entonces esto es el overlap y le da mucha vidilla. Esto con alas también va muy bien y es muy interesante este principio de animación. Luego tenemos el Straight Ahead and Pose to Pose, vale, esto es un poquito el cómo se anima. Si os fijáis, tenemos en la parte de arriba que hace 1, 2, 3, 4, 5, es decir, va metiendo una pose, una pose y una pose y una pose. Y luego tenemos abajo el Pose to Pose, ¿vale? Es decir, para hacer un ejemplo, sería que cuando estás haciendo un ciclo, puedes tener, a ver, como se veía en el ejemplo, de una forma muy sencilla, es que tú puedes hacer aquí tu primera pose del personaje, luego haces tu segunda pose, tu tercera pose, tu cuarta pose, tu quinta pose, tu sexta pose y tu séptima pose. Y está muy bien hacer este efecto, o sea, esta forma de animar. Y luego tenemos la otra animación, que es hacer las poses clave de tu animación. Es decir, haces una pose aquí, haces otra pose aquí y luego la pose final.
Y entonces una vez tienes ya las 3 poses marcadas, dices, vale, pues voy a empezar a hacer aquí una pose más aquí en medio y quizás otra pose aquí en medio. Y vale, y luego entre estas 2 poses haces otra pose aquí, otra pose aquí, otra aquí y otra aquí. Y entonces al final tendrás la misma animación. Son formas de animar y cada uno pues tiene sus formas, ¿vale? Es decir, existen esas 2 formas. Luego tenemos slow in y slow out. Esto es muy sencillo, que es simplemente pues empezar ¿cómo decirlo? Con una velocidad un poquito más suavizada, ¿vale? Con suavizar a la hora de entrar. Luego tenemos los arcos. Este es muy importante, ¿vale? Este va a misa, es decir, todos estos son importantísimos, pero los arcos van a misa, porque todo se mueve por arcos, ¿vale? Entonces tenemos aquí un ejemplo de los brazos, cómo se mueven en arcos. Tenemos el codo y luego la mano y todo va a través de arcos. Aquí tenemos otro ejemplo, que es que los brazos y todo no se mueve de una forma lineal como estáis viendo en el ejemplo de la derecha, sino que con el ejemplo de la izquierda haciendo arcos se mueve todo. Vamos a ver otro ejemplo aquí que tenemos, que es a la hora de mover otra vez las manos, vemos que esto se ve como muy robótico, queda mal, no se ve bien. Cuando lo veáis diréis, aquí hay algo que no me cuadra, no mola. Sin embargo, a la hora de hacer arcos, todo se ve muy limpito y se ve muy bien, ¿vale? Entonces con las piernas igual, vemos que aquí está la pisada, levantas el talón, se levanta la pierna y ¡pam! Vemos aquí que tenemos el arco. Entonces es algo muy interesante y que hay que tener en cuenta, ¿vale? Vamos a volver con el ejemplo principal. Tenemos la exageración. Este también es bastante... Está bien saberlo y usarlo más o menos dependiendo del resultado que quieres conseguir. Evidentemente, si quieres hacer algo muy exagerado, quedará como muy cómico, muy cartoon, mientras que si haces algo más realista no tendrá tanta exageración. Sin embargo, es importante que a la hora de animar la exageración es un punto muy importante. Vamos a ver un poquito de ejemplos de exageración que es con las poses, ¿vale? Vemos aquí poses muy exageradas, pero nos llega ¿cómo decir? La pose de que está haciendo ese efecto, es decir, aquí está lanzando un puño con mucha fuerza, está en forma de arco, tiene una buena pose, aquí al igual está levantándose con la mano muy levantada, tiene stretch, como estamos viendo. Aquí otra pose muy exagerada también de cómo está haciendo todo si os fijáis, tiene esta forma de arco, ¿os fijáis? Que es como, bueno, pues eso, la pose está exagerada, como os estaba diciendo. Luego tenemos aquí, por ejemplo, el tema de los pesos, ¿vale? Es decir, si no tiene mucha curvatura, ¿vale? Parece que es algo ligero, ¿vale? Sin embargo, cuando hace esta exageración, parece que el objeto que está aguantando está muy pesado, ¿vale? Entonces, sirve para darnos a entender al público este tipo de cosas, ¿vale? Vamos a hacer aquí con otro ejemplo, que es si tienes una curva muy ligera, ¿vale? Entonces es una pose que está bien, ¿vale? Tienes una buena pose, pero no es muy exagerada. Entonces, si el personaje está ya un poquito saltando, con los brazos más abiertos y más arqueado, es como más feliz. Y ya cuando tiene una pose súper... esto es de cartoon, vamos, que flipas. Es decir, en la vida real normalmente no se hace esto. Pero en lo que es la animación, pues para dar a entender al espectador todo esto, pues se hace un arco aquí y se entiende que está muy exagerado el personaje. Entonces es importante que tengamos en cuenta este principio de la animación, ¿vale? Vale, el siguiente principio de animación sería la acción secundaria, ¿vale? Esto es importante cuando el personaje pues tiene su primera acción y sucede algo. Esto podría ser, por ejemplo, cuando, yo qué sé, un personaje sujeta algo, tiene algo en la mano, tiene un comportamiento diferente, cuando tiene un ciclo de caminar ¿Y cómo es ese ciclo de caminar? Porque me refiero a la acción principal es caminar, sí, pero ¿cómo camina? ¿Está enfadado? ¿Está contento? ¿Está triste? Yo qué sé, cuando habla contento, habla bien, está mirando a cámara, está triste. Ese tipo de cosas son las acciones secundarias. Tiene algo en las manos, está sentado el personaje. Pues ver un poquito cómo podría ser esa acción secundaria, ¿vale? Yo qué sé, acaba de chocar algo,
qué es lo que ha sucedido, pues eso sería la acción secundaria, ¿vale? Luego tenemos aquí el Solid Drawing, ¿vale? Que es entender los básicos tridimensionales a la hora de crear objetos o personajes, ¿vale? En este caso, al hacerlo en 3D, este principio de animación no existe porque ya viene dado por el elemento 3D, que es que ya tienes el elemento, entonces ya es sólido, me refiero, no estás dibujando cada vez algo, sino que ya lo tienes modelado en 3D. Pero bueno, este es algo que nosotros los de 3D no lo tenemos y los de 2D sí, pero bueno, hay, pues yo qué sé, saber el tema de las poses y un poquito todo, ¿vale? Y luego ya tenemos el appeal que le había explicado antes. Acabamos de ver un poquito de forma rápida, sé que se ha hecho un poquito largo el vídeo, disculpar, ¿vale? Pero quería explicaros todos de una forma sencilla, clara y que entendáis todos bien los 12 principios de animación, ¿vale? Que hemos visto todos. Y poco más. Espero que os haya gustado mucho esta clase de animación, ¿vale? En la siguiente sí que por fin vamos a empezar a animar, ¿vale? Entonces ya basta de teoría y de enseñarme cosas y que quiero empezar a animar. Perfecto, pues en la siguiente clase vamos a empezar a animar. Así que muchísimas gracias a todos por haberme visto el día de hoy. Os lo agradezco a todos de corazón. Disculpar la velocidad y la rapidez a la hora de hablar, pero quería enseñarlo todo y que no se alargue demasiado porque las clases se van a empezar a alargar porque animar es algo que lleva bastante tiempo. Así que bueno, espero que os guste y lo entendáis y estemos aquí todos juntos para aprender. Y si tenéis cualquier duda podéis dejarlo en los comentarios que yo encantado os respondo. Y poco más, muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy en esta clase. Pronto con la tercera para empezar a animar. Y poco más. Muchísimas gracias a todos, os quiero un montón y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.